Mi nombre es Angelina Gutiérrez, psicóloga clínica del proyecto Fortasec. En esta ocasión daré el curso 1 de capacitación para las mujeres constructoras de paz con el tema de procesos de paz como aspiración social. Empezaremos entendiendo cuál es el objetivo de tener una educación para la paz. Esta se define como un proceso de promoción del conocimiento, capacidades y las actitudes, y además de ello los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan que los niños, jóvenes y adultos prevengan conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como la estructural, resolver conflictos de manera pacífica y crear condiciones que conduzcan a la paz, tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. Podemos entonces comenzar preguntándonos cada uno qué entendemos por cultura de paz, qué es la paz para ustedes y cómo promovemos la paz en cada uno de nuestros hogares. Comencemos con el concepto específico de paz. Se advierte como un sinónimo de respeto de los derechos humanos fundamentales del hombre y de la libre determinación de los pueblos. La paz podría definirse como la ausencia no solo de conflictos armados, sino también como la ausencia de toda violencia estructural causada por la negación de las libertades fundamentales y por el subdesarrollo económico y social. En pocas palabras, podemos entenderlo como un concepto dinámico que necesita ser aprendido en términos positivos, como son la presencia de justicia y de armonía social, la posibilidad para los seres humanos de realizar plenamente sus potencialidades. Esto tiene que ver mucho con la autoestima y sin transgredir la libertad del otro, y el respeto a su derecho a vivir con dignidad a lo largo de toda su vida. ¿Qué busca la educación para la paz? Busca una transformación de la realidad, la cual se propone formar ciudadanas críticas, responsables, creativas y con capacidad de elegir, tomar decisiones y participar en forma democrática, libre y consciente de la sociedad. Explicaremos cada uno. Críticas, tenemos que ir creando ese pensamiento crítico justamente desde los más pequeños, pero también nosotros lo podemos ir modificando. Saber que hay reglas que rigen a la sociedad y a las comunidades, pero que también nosotros podemos ir tomando decisiones dependiendo de nuestro criterio, sabiendo que en algún momento estas decisiones van a tener consecuencias buenas o malas y que nos tenemos que hacer responsables de ellas. Creativas, buscando algunas otras formas que no nos dirijan hacia la violencia, pero resolviendo los conflictos. Y esto pues nos va a llevar a un resultado de poder tomar decisiones, de poder elegir y participar en forma democrática, siendo nuevamente, como lo mencioné, responsables de las mismas. ¿Para qué una educación para la paz? Para concebir nuevas formas de ver el mundo, nuestros valores e ideas respecto a la sociedad que deseamos construir, que necesitamos en estos tiempos, y las relaciones que aspiramos tener y que tenga también nuestro contexto. Desaprender para volver a aprender. Dice una fábula que en algún momento existió alguna persona que era muy banal y que lo que a él le interesaba era la forma en que lo veían los demás. Cómo vestía, qué zapatos calzaba, a qué lugares asistía. Y decidió hacer un viaje a un templo budista. Cuando llegó, pues ahí le hablaban de humildad, de sencillez, de amor. Y a él lo único que le interesaba era cómo seguir presumiendo a dónde había viajado. Lo invitaron a la mesa, él se sentó y cuando comenzaron a vertir agua en los pocillos para todos, al llegar a él, aunque ya estaba lleno el pocillo, siguieron virtiendo el agua hasta que se derramó, obviamente arruinando todo el traje caro que traía. Cuando él se enfureció y preguntó por qué habían hecho eso,
los budistas le explicaban que es justo como la mente humana, como el corazón humano. Si nosotros no nos vaciamos de todos esos constructos que nos han enseñado, de todas esas ideas que nos han implantado, no podremos estar vacíos para que puedan entrar nuevas cosas o nuevas ideas o una nueva educación. La educación para la paz busca conseguir un modelo en el que la convivencia pacífica sea una realidad, que el objetivo principal de las acciones de esta educación para la paz sea primero una participación de toda la comunidad para que esto se pueda ir desarrollando de manera correcta y se pueda ir expandiendo. Busca propiciar el desarrollo de habilidades y que todos vayamos adquiriendo herramientas que nos permitan convivir de manera pacífica. O que es lo mismo, vivir sin violencia. Este proceso lleva implícito una asimilación de valores como justicia social, como la igualdad, como la cooperación, la solidaridad, el respeto y la autonomía. Esto está escrito o lo dice la UNESCO. Todos estos valores de los que estamos hablando se pueden ir implementando desde los que vienen atrás de nosotros. Si durante el proceso de socialización de las niñas y los niños, que es aproximadamente de entre los 3 y 6 años aproximadamente, ellos van a ir interiorizando los valores que nosotros les vayamos enseñando, la educación que nosotros les vayamos dando. Si están inmersos en un contexto donde se les enseñen valores positivos como amor, comprensión, cooperación, pues ellos van a crecer de esa manera. Y entonces lo van a ir replicando y se van a ir comportando de esa manera que nosotros les vamos enseñando. Sin embargo, si ellos van creciendo en un contexto violento, donde en algún momento son víctimas, pero también en algún momento son victimarios porque van replicando esta violencia, pues así crecerán y así se irán desarrollando en el contexto. ¿Qué implica una educación para la paz? Pues primero que va a durar toda la vida. Si a lo mejor nosotros de todos modos, aunque ya venimos manejando una vivencia o unas relaciones personales de violencia, pero queremos y aprendemos a modificar y ahora a vivir con situaciones de paz, puede durar muchísimos años. Y nosotros pues vamos a ir enseñando a los más pequeños a ir conviviendo de esta manera, en paz, con situaciones de paz. Y eso va a durar toda la vida, porque además se va a ir replicando de generación en generación. Implica un proceso permanente de aprendizaje. Esto no se aprende como de la noche a la mañana, lleva tiempo, pero cuando nosotros vamos haciendo consciente estas acciones que vamos teniendo, podemos ir siendo capaces de ir modificando la convivencia, la comunicación, el cómo nos relacionamos con los demás. Pero también tenemos que ser conscientes que va a ser un desafío muy grande porque nosotros podemos ir cambiando individualmente y podemos ir cambiando nuestro núcleo, pero es una sociedad completa, es un mundo completo que en algún momento tiene otro tipo de ideologías y que siempre nos hemos venido basando en la violencia. A pesar de que digamos no violencia, alto a la violencia, no más violencia, pero siempre está esa palabra ahí. Entonces tenemos que ir siendo pacientes y poco a poco ir hasta modificando nuestro vocabulario para que esta palabra pueda ir saliendo de nuestra vida y pues la misma violencia también. Si la sociedad está en constante transformación, pues nosotros también tendremos que ir modificando o buscando otras formas distintas de ir construyendo paz y así irnos llevando como por la vida. Debe de ser un acto consciente y esto nos va a llevar a elevar los más significativos valores, tanto de la humanidad como de nuestro contexto principalmente. Va a enriquecer la cultura que podemos tener y además va a ir impulsando la construcción de una realidad social que todos deseamos.
donde podamos eliminar todo tipo de violencia contra todo tipo de personas y pueda prevalecer una justicia, pueda prevalecer la tolerancia entre unos y otros, pueda prevalecer una igualdad entre hombres, mujeres, niños, adultos mayores y además una equidad. Y todo esto no es como un trabajo individual, sino que es una reproducción que podemos ir haciendo para que sea una tarea colectiva. Pero sí, todo empieza desde nosotros. Si nosotros tenemos una buena autoestima, si nos valoramos, si nos queremos, si nos respetamos, eso lo vamos a reflejar y lo vamos a enseñar a nuestro núcleo principal, que puede ser nuestra familia. Si todos los miembros de ese núcleo principal van aprendiendo a relacionarse de esa manera, a que todos pueden opinar, a que todos valen, que todos pueden ser escuchados, ya sean chicos o grandes, que podemos ir tomando decisiones entre todos, que el hecho de equivocarnos puede ser manejado de una manera distinta y no con violencia, pues entonces en algún momento lo vamos a reflejar en la comunidad. Si tenemos un pleito con un vecino, por ejemplo, pues ya no lo resolveremos con violencia, sino que lo resolveremos con base a la educación que yo tengo. Y aunque a veces creemos que no es significativo, la misma gente va aprendiendo también a relacionarse de esa manera y entonces se va generando esta construcción de paz en lo social. Pero necesitamos acciones y valores para poder fomentar esa cultura de paz. Estas acciones y estos valores en conjunto es como ir llegando a acuerdos, primero desde casa. Llegar a acuerdos de cómo podemos fomentar esta cultura de paz basado en esos valores primordiales. Por ejemplo, explicar a los hijos el por qué se les pone un castigo y explicarles o hacerles entender y que ellos sean conscientes, que generen un pensamiento crítico del por qué creen que se les está poniendo ese castigo, del por qué a lo mejor en algún momento podemos quitarlo o por qué en algún momento tienen que cumplirlo al 100%. Y entonces ellos empezarán a entender que todas las acciones tienen una consecuencia, pero que si yo me guío por valores y si yo modifico esas actitudes, pues después voy a tener consecuencias distintas. Existen algunos que son esos valores que nos siembran o que nos enseñan solamente en casa. Estos son puntos de referencia comunes que podemos ir como juzgando en casa. Si nuestros papás nos enseñan, por ejemplo, que tomar algo que no nos pertenece está bien o está mal, ¿no? Pero pues en cada casa y en cada contexto, en cada núcleo va a ser distintos los valores que nos van a ir enseñando. Pero existen unos que vayamos a donde vayamos, van a existir y estos son conocidos como valores universales. La justicia, por ejemplo, que en todos lados y en todo el mundo se pide. La democracia, la libertad de elegir muchísimas cosas de nuestra vida, la libertad de expresión, la libertad ahora de elegir si queremos casarnos o no queremos casarnos, de elegir si queremos tener o no tener hijos, pero esa es una libertad individual. La igualdad entre hombres y mujeres, ahora poder tener un trabajo igual al de un hombre, ¿no? Poder, no sé, desarrollarnos en la albañilería, en la carpintería, poder ganar el mismo sueldo que ellos. El derecho a una vida digna, la equidad, la solidaridad con el otro, ¿no? Que podríamos también llamarlo empatía, y no es porque en algún momento no podamos entenderlo porque no hemos vivido lo mismo que ellos, sino que poder conectar con esas emociones de la otra persona y poder ser solidarios, no juzgar porque no sabemos la historia del otro, y el respeto a esas diferencias. Tal vez, no sé, llora porque se le murió un perrito y yo no lo haría, pero
puedo ser empático con esa persona, porque él es diferente a mí, porque ella es diferente a mí. Y, y ellos tienen otros sentimientos y otras sensaciones muy distintas a las mías. Pero eso no me va a hacer juzgarlo o reprenderlo. Y justamente esto pues nos va a llevar a un aprecio por toda la diversidad que existe en la sociedad y en el mundo. Eh, el aprecio, por ejemplo, a la diversidad de la edad. Hay veces que los jóvenes pensamos que los adultos mayores no tienen pues nada que ofrecernos. Sin embargo, toda su sabiduría y todas sus experiencias pueden ayudarnos a, a sobrellevar algún conflicto, alguna situación que tengamos en nuestra vida. O el simplemente de escucharlos retroalimenta nuestra vida. La condición económica, el sexo, la orientación social o la orientación sexual en algún momento. Ahora que este tema de la orientación sexual se ha abierto más a toda la sociedad, pues nos ha enseñado a ser más empáticos con el otro y que a final de cuentas sigue siendo personas. Eh, la distinción de religión, la participación política, las discapacidades y la raza. Y todo esto nos lleva en algún momento a tener una inteligencia emocional. Si nosotros tenemos una inteligencia emocional, podemos tener una resolución no violenta de los conflictos. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar qué sentimos en nuestro cuerpo cuando nos enojamos, la mayoría pues vamos a tener una respuesta de calor. Pero si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, podemos identificar que cuando sentimos ese calor en nuestro cuerpo es porque estamos empezando a enojarnos y entonces podemos alejarnos del lugar o del espacio en donde se está desarrollando ese conflicto. Y entonces esa inteligencia emocional pues me va a llevar a no explotar o a no tener un ataque de ira. Recordemos que en algún momento todos lo decimos, que no digas nada cuando estás enojado. El cerebro tiene una función en donde cuando nos enojamos se bloquea la parte del raciocinio. Es por eso que a veces decimos cosas y después nos estamos arrepintiendo. Para eso es la inteligencia emocional, para no caer en estos errores, para no dañar a las personas. Es preferible alejarme y entonces cuando yo esté más tranquilo o tenga la cabeza fría, pueda solucionar ese conflicto. Eso me va a llevar a una creatividad, a tener una creatividad de poder desarrollar soluciones no violentas a ese conflicto. Conversarlo, entender que la otra persona tiene una idea distinta a la mía. Y eso me lleva a tener una comunicación asertiva. Esta comunicación asertiva pues siempre va a tener que ser desde la primera persona. Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que a mí me gustaría. Debemos de dejar de pensar por el otro, de sentir por el otro. Muchas veces siempre decimos, no sé, es que tú ya no me quieres, ¿no? Al momento de que nosotros estamos pensando o sintiendo por la otra persona, podemos causar un conflicto. Sin embargo, si yo digo, yo siento que has cambiado, yo siento que has modificado tu comportamiento conmigo, eso es lo que yo siento, ahora dime tú qué piensas, podemos resolver esa situación y ese conflicto. Y eso nos va a llevar a una empatía con el otro que se ha perdido hasta el día de hoy. A veces sentimos, ¿no?, que alguien ha cambiado con nosotros, pero no podemos entender que a lo mejor en su situación ha tenido algún conflicto, ha tenido algún problema. Y tal vez en algún momento no sabe cómo expresarlo. Y nosotros todavía sumamos el hecho de adivinar o de sentir por la otra persona, pues hace un poco más difícil la situación. La comunicación, este tipo de comunicación para ir resolviendo los conflictos de una forma no violenta, pues también se va aprendiendo con el paso del tiempo. No es algo que ya tengamos como innato en nuestra vida o que sepamos hacer ya de manera normalizada.
al contrario. Pero también así como los procesos de paz lo podemos ir aprendiendo en algún momento, también podemos ir aprendiendo el cómo comunicarnos con la otra persona y así poder resolver todos los conflictos. Todo en base a mis valores, todo en base a la empatía que puedo tener hacia con el otro y, y al cómo me gustaría primero ser tratado, así puedo tratar yo, el cómo me gustaría que fuera mi sociedad y que todos los que vienen atrás de mí crecieran en un contexto distinto.